Bienvenidos a Temap, el lugar que habita la neurosis argentina. En los próximos minutos vamos a ordenar imágenes, noticias y videos para entender qué está pasando en el mundo y en la Argentina. Somos un grupo pequeño, pero con la convicción grande de que la información es vital. Este proyecto se mantiene a puro pulmón, así que el alias y el contacto van a estar esperando abajo en la descripción. Sin más preámbulo, vamos. Política nacional. El gobierno oficializó el traslado del Sable Corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo, pese a las recomendaciones en contra de especialistas de este patrimonio. La directora del museo, María Inés Rodríguez Aguilar, renunció en desacuerdo. La medida contradice la voluntad de la familia que donó el arma al Estado y generó críticas de la Asociación Argentina de Investigación en Historia. El gobierno de Javier Milei atraviesa su peor crisis institucional desde que asumió el poder. Marco Labaña presentó su renuncia como director del INDEC tras revelarse que el nuevo índice de inflación arrojaba una suba del 3,4% en enero, cifra que el gobierno le ordenó no difundir. La salida del economista expone una manipulación sistemática de las estadísticas públicas. El nuevo índice de precios estaba listo desde hace meses, pero fue estratégicamente retrasado para no interferir en el año electoral. Luis Toto Caputo, ministro de Economía, violó el secreto estadístico intentando desmentir una filtración periodística que anticipaba una inflación superior al 3%. Paradójicamente, su intervención confirmó que el gobierno manejaba los datos con criterios políticos. El escándalo generó una estampida en los mercados. Las acciones argentinas cayeron por tercer día consecutivo en Wall Street, algunas con pérdidas del 23%, mientras el riesgo país superó los 520 puntos básicos, alejándose del piso histórico de 500 que el gobierno había celebrado días antes. La respuesta oficial fue el despliegue de una narrativa conspirativa. Milei acusó a supuestos espías kirchneristas infiltrados en el INDEC de manipular el índice para provocar un golpe de mercado. Karina Milei, hermana y asesora presidencial, habría percibido energías oscuras en torno a Labaña. El presidente anunció que reemplazará el índice técnico del organismo por un modelo de creación propia, desechando años de trabajo profesional. Un informe del Centro de Estudios para el Derecho al Futuro, vinculado al gobernador Axel Kicillof, cuestionó además la reciente baja de la pobreza oficial. Según su análisis, si se utilizaran los datos reales de salarios y jubilaciones, la pobreza no habría caído, sino que aumentó en cantidad de personas entre 2023 y 2025. El gobierno confirmó la sesión en el Senado para el miércoles 11 de febrero, buscando aprobar su reforma laboral. El proyecto incluye cambios controvertidos, permite fraccionar las vacaciones con un mínimo de 7 días por periodo, modifica el régimen de indemnizaciones y reduce contribuciones patronales. Julio Cordero, secretario de Trabajo, defendió la iniciativa argumentando que los jóvenes ya no quieren irse 35 días de vacaciones todos juntos, aunque sindicatos advierten que la medida precariza derechos conquistados. La CGT convocó una concentración masiva frente al Congreso para el mismo día, con el objetivo de presionar a los legisladores. Los triunviros de la Central Obrera coordinan una estrategia para desflecar la reforma. Buscan 37 votos contrarios para eliminar los artículos inaceptables, mientras dejan intactos otros que probablemente serán declarados inconstitucionales por la justicia laboral. El gobierno oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, que arrastraba un pasivo de 200.000 millones de pesos. En su lugar creó dos nuevas obras sociales, una para las Fuerzas Armadas y otra para Gendarmería y Prefectura, con controles más estrictos sobre el destino de los recursos. La medida afecta a más de 500.000 afiliados. Simultáneamente, el gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero no por voluntad propia. Un fallo judicial del Juzgado Federal de Campana que ordenó su aplicación inmediata tras un amparo colectivo. La norma había estado suspendida desde fines de 2025 por falta de fondos. En medio de una creciente tensión con sectores del periodismo y los medios de comunicación, el gobierno nacional creó una nueva cuenta institucional en redes sociales llamada Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina. Su objetivo declarado es responder y desmentir públicamente la información que la gestión considera falsa o tergiversada y que atribuye a ciertos medios de comunicación.
La medida formaliza una estrategia de comunicación ofensiva frente a lo que el oficialismo llama operaciones o desinformación. Sin embargo, críticos y organismos de prensa la ven como un intento de centralizar la narrativa estatal y desacreditar a las voces opositoras bajo el argumento de combatir las fake news. Enero de 2026 cerró como el peor mes en 30 años para el cine argentino. A apenas poco más de 2 millones de espectadores, un 25% menos que en enero de 2025. La caída es significativa porque ocurrió en un mes tradicionalmente fuerte, asociado al receso escolar y al turismo interno. Ni siquiera los éxitos globales como Avatar o Zootopia 2 lograron revertir la tendencia, evidenciando la contracción del consumo cultural en medio de la crisis económica. La Argentina de Milei. Industria nacional en caída libre. El cierre de empresas se ha convertido en una constante. La empresa alemana ZF, ubicada en San Francisco, Córdoba, despidió a 43 trabajadores tras reconocer que no puede competir con la avalancha de amortiguadores importados. Newsan Siam despidió a 45 trabajadores y suspendió otros 70 en sus plantas de Monte Chingolo y Avellaneda. DAS, proveedora local de Adidas y Nike en El Dorado, Misiones, está al borde del cierre. En Catamarca, la empresa Neva despidió a 34 trabajadores ofreciendo solo el 50% de la indemnización legal, generando protestas en el parque industrial El Pantanillo. Los trabajadores exigen el 100% en un solo pago. El conflicto se suma a los más de 20.000 cierres de empresas registrados desde que asumió Milei, según denuncias sindicales. En medio del discurso oficial sobre la austeridad, Luis Caputo blanqueó un aumento salarial para ministros y secretarios que llevará sus sueldos a los 5 millones de pesos. Es la primera actualización desde el inicio de la gestión, mientras los jubilados enfrentan una pérdida constante de poder adquisitivo. La contradicción se profundiza. El gobierno limita a 6 meses los contratos de trabajos estatales mayores de 65 años, forzándolos a jubilarse con la pensión universal para el adulto mayor, equivalente solo al 80% del haber mínimo, menos de 300.000 pesos. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, aprobó esta medida que afecta incluso a técnicos únicos e insustituibles. Casi 1.100.000 jubilados deben seguir trabajando para sobrevivir, un 60% más que hace una década. La ruptura entre Milei y el CEO de Techint, Paolo Rocca, escaló a niveles públicos. Tras perder la licitación de los caños para el gasoducto de Río Negro frente a la India Welspun, Rocca respondió con una carta acusando al presidente de no cuidar la industria nacional como Trump. La tensión expone una interna compleja. Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, es la funcionaria más cercana a Rocca, quien incluso le financió un viaje a Dubái. Según revelaciones, Rocca ordenó al secretario de Educación, Carlos Torrendel, presentar una reforma educativa diseñada por Techint en el Consejo de Mayo. La cercanía entre el magnate siderúrgico y el gobierno genera inquietudes sobre la captura del Estado por intereses corporativos. Demian Reidel, presidente de Núcleo Eléctrica y amigo personal de Milei, quedó en el centro de un escándalo tras cancelar deudas personales por más de 825 millones de pesos en solo 18 días. Intentó justificar el origen de los fondos con documentos de un fideicomiso inmobiliario de 2018, pero su versión generó más dudas que certezas. Los papeles que él mismo publicó muestran operaciones financieras complejas sin aclarar del todo el flujo de dinero. La gestión de Reidel acumula denuncias por sobreprecios y contrataciones direccionadas. Carina Milei presiona para su salida, mientras crece la presión por su desplazamiento. El caso ilustra los riesgos de nombrar funcionarios sin trayectoria técnica en cargos de alta relevancia. Acuerdo con Estados Unidos. ¿Negociación o concesión? El gobierno celebró un acuerdo comercial con la administración Trump, pero los detalles revelan un balance desfavorable. Argentina asume 113 obligaciones, mientras que solo 8 son deberes mutuos y apenas 2 exclusivas de Estados Unidos. El pacto abre el mercado argentino a bienes industriales estadounidenses y establece cupos anuales de alimentos norteamericanos sin aranceles, a cambio de beneficios limitados para el agrolocal. Expertos como Juan Gabriel Tocatlián señalan que no parece que hubiera existido una negociación, sino una concesión por parte de la Argentina. El acuerdo facilita la inversión estadounidense en minería crítica, energía, telecomunicaciones e infraestructura, mientras deja en suspenso los reclamos de sectores industriales sensibles, como el acero y el aluminio, justamente en medio del conflicto con Rocca. En un gesto controvertido,
Pablo Quirno de Cancillería y Manuel Adorni en la jefatura de gabinete obligaron a sus empleados a aplaudirlos durante una conferencia de prensa sobre el acuerdo con Estados Unidos, generando una ovación artificial ante el silencio incómodo de la audiencia. La diputada Lilia de Moin generó polémica al acusar públicamente a la madre del niño activista Ian Moche de lucrar con su hijo y de hacerlo actuar de autista. En respuesta, el abogado del menor, Andrés Gil Domínguez, publicó el Certificado Único de Discapacidad oficial emitido por la Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS en 2020, que acredita que Ian tiene trastorno del espectro autista nivel 1. El letrado informó formalmente a la diputada una reunión con Escribano para que verificara la documentación y le exigió que deje de hacer papelones y ejerza su cargo con dignidad. Vamos a ver el video de Lilia. Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista. ¿Sí? ¿Cómo? Para. Habló de la madre de Ian Moche, sí. Una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace, lo vemos como sociedad y se lo dejamos pasar porque le es negocio para el kirchnerismo, otra vez. ¿Por qué sí no está bien de la cabeza? Porque esa mujer, primero que la hija mayor ya habló y contó lo que les hace a sus hijos. Y segundo, ver a un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, ruidos, maltratos, gritos, los medios, la política, las redes sociales, los mismos que te llevan a un nenito autista a vender una agenda política en los medios, que también llegaron a Greta Thunberg, dicen ahora que hay que censurar las redes sociales. Es de terror lo de Lilia, ¿eh? La verdad que genera mucha vergüenza ajena. No sé cómo alguien así puede llegar a ser diputada. Pero bueno, es en la que estamos, ¿no? Milei firmó un decreto ordenando retirar la querella criminal contra Mauricio Macri y Luis Caputo por la deuda de más de 41 millones de dólares contraída con el FMI en 2018-2019. La decisión llegó 72 horas después de que la jueza María Eugenia Capuchetti, nombrada por Macri, archivara la causa. Fuentes cercanas al gobierno admiten que el objetivo real era proteger a Caputo y a Federico Sturzenegger, piezas clave en aquella negociación durante el gobierno de Cambiemos. Argentina Federal. El gobierno nacional recortó más de $500 millones a las provincias en concepto de coparticipación durante el último trimestre. Entre noviembre y enero, el Ejecutivo giró 533.000 millones de pesos menos en valores reales respecto al año anterior. Si bien las transferencias nominales crecieron entre un 25 y un 33%, al ajustar por inflación, prácticamente todas las provincias sufrieron una variación real negativa. Los gobernadores participantes de las conversaciones con La Rosada realizaron reclamos picantes, tanto a Caputo como a Diego Santilli por la caída sostenida de la recaudación que golpea las finanzas provinciales. La situación se agrava porque la reforma laboral que impulsa Milei recorta recursos coparticipables. Mendoza, por ejemplo, perdería más de 70.900 millones por año debido a la baja del impuesto a las ganancias y las contribuciones patronales. El gobernador Martín Yarlora inauguró las sesiones legislativas 2026 en La Bulash, rompiendo la tradición de hacerlo en la capital provincial. El gesto simboliza una apuesta por fortalecer la presencia del Estado en el interior. En su discurso, anunció una reducción de la presión tributaria para 2027 y un aumento de la jubilación mínima a 800.000 pesos, diferenciándose explícitamente de la política del ajuste nacional. Yarlora defendió las inversiones en tecnología y drones para combatir el narcotráfico y criticó la postura de la oposición en el Tribunal de Cuentas. Su agenda busca combinar medios de alivio fiscal con una gestión territorial que contraste con el centralismo porteño. El gobierno de Axel Kicillof impulsa el acceso a la vivienda propia mediante la construcción de casas en distintos municipios. En General Las Heras se desarrollaron 61 viviendas en el barrio El Mirador con más del 70% de avance físico. La gestión provincial mantiene en marcha unas 8.000 unidades funcionales en todo el territorio bonaerense. Ante los incendios forestales en Chubut, Kicillof envió un contingente de 40 brigadistas especializados, equipados para operar en terrenos de alta complejidad. El operativo incluye motosierristas, motobombistas y personal táctico, respondiendo a un pedido de la Agencia Federal de Emergencias.
El ministro de Seguridad Provincial, Pablo Cococini, ordenó revisar el acompañamiento psicológico de la policía tras un grave episodio donde un suboficial con carpeta médica se autoagredió y quedó internado en estado crítico. Actualmente, 560 efectivos están en seguimiento psicológico, pero 460 abandonaron sus tratamientos porque la participación es voluntaria. La fuerza cuenta con 25.000 policías armados en la calle, lo que convierte la salud mental en una cuestión de seguridad pública. En las ciudades fronterizas de Misiones, miles de trabajadores jóvenes cruzan diariamente a Brasil para realizar changas o trabajos temporarios. El movimiento se intensificó por la grave caída del empleo en sectores tradicionales como la yerba mate, el té y la madera. La brecha salarial es el motor. Los mismos trabajos se pagan mejor en reales, que rinden más que los pesos argentinos. Las autoridades locales admiten que no veían una migración laboral tan sostenida hacia Brasil hace años. Entrevistas. Vamos a darle la bienvenida a Anabel Lucero, de la lista 504 de San Rafael en Marcha. ¿Cómo estás? Hola, todo bien. Voy a comenzar con una pregunta. Más allá de la política, los vecinos te conocen por tu trabajo en los clubes. ¿Cómo nace ese vínculo tan fuerte con la vida institucional de San Rafael y cómo decidiste dar el paso a la gestión deportiva a la política para postularte como concejala? De años que empezamos a trabajar con el tema del fortalecimiento de las instituciones. Yo tuve un breve paso por un área donde se trabajaba con las instituciones, se trabaja actualmente con las instituciones, y ahí pude conocer el trabajo que hacían realmente. Me empecé a interesar, hice un estilo de pasantías en ese sector, me empecé a interesar, empecé a conocer, a estudiar un poquito más y a conocer las distintas instituciones. Fue ahí que fui sumando distintos clubes a los cuales empecé a acompañar, a fortalecer. La realidad es que acá en San Rafael estaba medio como, no sé, no olvidado, sino que los clubes tenían otra manera de ver las cosas, como que no tenían los papeles en regla, no aplicaban un montón de herramientas que hoy en día podemos usar para esas instituciones. Y la idea fue empezar a cambiarlos, a sumarlos y a cambiarlos, y tratar de actualizarlos a la realidad que vivimos hoy. Así fue que empecé a sumar instituciones, clubes deportivos, otras asociaciones que tienen otros deportes, asociaciones de barrio, asociaciones de la tercera edad, algunas cooperativas en las que también hemos trabajado y ayudado, y por un vínculo personal hacia el deporte, de que, bueno, mi familia siempre ha estado unido a lo que ha sido el deporte, fue que llegué a ser presidenta de una de las instituciones deportivas, Club Atlético San Luis, de la cual hoy soy presidenta actualmente. Y bueno, el entrar a la realidad que se vive dentro de cada institución me llevó a aprender el doble, por lo cual también decidí especializarme un poquito en esa área. Hice una diplomatura en Economía Social y Clubes para poder entender un poco más y poder brindarles más herramientas a cada una de las instituciones. Y así donde fuimos armando un gran grupo, digamos, una gran familia entre las distintas instituciones, porque cuando uno trabaja desde adentro, conoces bien profundamente qué es lo que está pasando y cómo puedes ayudar. O sea, no es solamente miramos desde afuera, sino que también hoy por hoy soy dirigente deportivo y sé lo que cuesta llevar una institución. Así que ese fue el gran objetivo, poder empezar por ahí y empezar a relacionarnos con todas las instituciones deportivas, sociales y culturales que tenemos acá en San Rafael. Claro, bien. Desde tu experiencia, los clubes son mucho más que el deporte entonces. Sí. Son un espacio de contención, son un espacio social. ¿Cuál es la propuesta concreta del espacio para fortalecer estas instituciones desde el municipio? Yo creo que no solamente los clubes, sino todas las asociaciones que tenemos acá en San Rafael hoy por hoy, que durante el último tiempo han tenido un crecimiento rápido y bastante grande, creo que se convierten en un integrante más de la familia de las personas que las integran. Creo que cumplen un rol muy importante en la sociedad, no solo de contener, acompañar, ayudar a crecer, ayudar a crear responsabilidades, vínculos, muchas cosas que podemos construir desde esas asociaciones y de esa comunidad organizada que necesita de una gestión presente. Una institución tiene un montón de problemas, ya sean económicos, principalmente, todos sabemos en los tiempos en los que estamos, económicamente le cuesta mucho a una institución poder sostenerse sola. Sin una gestión municipal presente, no puede. Entonces, es desde ahí que
viene esta idea de que ya viene poniéndose en marcha hace un par de años en lo que es el acompañamiento desde la gestión y el trabajo conjunto, que yo creo que es una herramienta válida para las dos, para la institución y para la gestión municipal. Claro. Tener una comunidad organizada en la cual poder tratar, trabajar, solucionar problemas, siempre es mejor que si uno intenta solo. Así que creo que es algo recíproco que se ha generado tanto entre gestión y instituciones. Y eso ha sido un trabajo que se ha venido sumando, de a poquito hemos venido proponiendo distintas cosas hacia el municipio, él nos ha venido respondiendo y así sucesivamente. Creo que todavía hay mucho más por hacer, muchas cosas proyectos y cosas que nos quedan por poner en marcha y por sacar adelante, fundamentalmente en lo que hace a niñez y adolescencia. Hay muchos temas que, si bien se han empezado a trabajar desde el Consejo Deliberante, todavía queda mucho para poner en marcha. Bueno, como protagonista tenés la radiografía perfecta de esta situación entonces. ¿Cuál en este caso será la necesidad más urgente que tienen los clubes de fútbol de San Rafael para sobrevivir y crecer? Yo creo que tenemos un montón de necesidades. Necesidades que hacen a acompañamiento desde lo que son las gestiones de las comisiones directivas, que por ahí son pocos los dirigentes que quieren estar al frente de una institución, y que también es obvio que el trajín diario de estar en ese rol y en ese puesto llevan a que por ahí haya muchos dirigentes que no tengamos, que falten, que quieran acompañar estas gestiones. Empezar desde eso, desde el acompañamiento de las comisiones directivas para que puedan desarrollar, facilitarles ciertas cosas, como por ejemplo en lo que hace, yo en mi profesión, en mi vida diaria soy contadora. Creo que por ahí un dirigente deportivo se enfoca más en otras cosas, que es justamente llevar adelante y dirigir la institución, entonces por ahí brindarle una mano desde este lado, bueno, la parte contable, la parte legal, la vamos a ayudar desde ese lado como para que el dirigente se despreocupe de esas cosas. Creo que también es muy importante que se sientan acompañados en ese sentido. A nivel institucional, todos los clubes tenemos un montón de deficiencias y un montón de falencias que nos cuestan y que las vamos solucionando de a poco, no solamente en lo que es estructura, en lo que es campo de juego, instalaciones, muchas cosas que se van solucionando de a poco y con el trabajo en conjunto, obviamente, del municipio y de la institución que colabora para que este trabajo pueda llevarse adelante. También es algo muy importante y algo que nos preocupa desde hace varios meses, algo que lo hemos tenido muy presente, que es el tema también del consumo en los clubes, en las tribunas, y hay un proyecto ya que se está trabajando con la concejal Pamela Torres de Canchas Limpias Mente Sanas, se llama. Nosotros lo empezamos a trabajar. Salió hace un par de meses cuando estaba terminando el año, así que la idea de este año es poder volverlo a poner en marcha en conjunto con todas las instituciones deportivas y la Liga San Rafaelina de Fútbol, a la cual se le ha hecho la invitación para poder participar de este proyecto que es muy lindo y que tiene un objetivo bastante importante en lo que hace a la contención, al acompañar y al entender a las personas que tenemos en las tribunas, en las canchas, Claro. que son jugadores, personas que van a la cancha, familia, un montón de gente involucrada en todos estos temas que son muy importantes. Los temas de salud mental también, que también lo estamos poniendo en marcha. Nosotros en nuestra institución ya lo pusimos en marcha el año pasado, sumando un coach deportivo a lo que era el acompañamiento de los jugadores. No solamente es juego y es entrenamiento y es eso, sino que la institución va más allá de todas esas cosas que podemos observar. Así que creo que esas son propuestas muy importantes que tenemos para seguir desarrollando. Bien, perfecto. Y ya para cerrar, ¿cuál es el mensaje central que le llevarías basado en tu historia para que confíen en vos y en San Rafael en marcha para representar las necesidades en el consejo? Creo que yo soy una persona muy convencida de que los sueños pueden cumplirse, primero que nada. De que cuando uno quiere algo y trabaja, lo puede lograr. Yo soy la primera universitaria en mi familia, eh, algo que me costó mucho lograrlo. Siempre lo soñé, lo quise,
hasta que lo pude hacer. Después me fui interiorizando más por este tema, una vez que empecé a ejercer mi profesión, por este tema del trabajo en equipo, de la suma de voluntades de las personas y de ver que los resultados siempre eran multiplicadores cuando trabajamos en equipo. Ver esas cosas que he ido conociendo, y la gente y las instituciones, me llevó a ver hoy en día que es muy necesario trabajar en equipo, sumar voluntades. Creo que el mensaje para todos es que podemos trabajar en equipo por un San Rafael mucho mejor, que podemos unir fuerzas y salir adelante, y por qué no trabajar de todos los lados, digamos, sin distinción. Todos tenemos distintos pensamientos, todos tenemos por ahí distintas ideas. De eso también se trata, de poder unir distintas ideas para poder lograr cosas mayores. Así que creo que eso es mi idea y mi proyecto para este año. Bueno, muchísimas gracias por pasar por este espacio y espero que te hayas sentido cómoda, más allá de que quizás no fue demasiado extenso, pero muy incisivo para tratar de sacar lo mejor de esta conversación. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Mendoza, tierra de contradicciones. La Dirección General de Escuelas lanzó el programa Construyendo entre Todos un Jardín Diferente, que promueve métodos de enseñanza activos, trabajo cooperativo y mayor protagonismo infantil. Sin embargo, la iniciativa llega sin anunciar mejoras salariales ni condiciones laborales para los docentes, cuyo sueldo es actualmente uno de los más bajos del país. Las paritarias para 2026 aún están en suspenso y expertos advierten que sin inversión real en infraestructura y poder adquisitivo educativo, la innovación quedará en mero discurso. El ente provincial regulador eléctrico autorizó un aumento del 3,7% en el valor agregado de distribución, que impactará en las boletas entre febrero y abril. Simultáneamente, multó a EDENSA con más de 316.000 millones de pesos por no entregar información clave y dificultar auditorías. La empresa brindó datos incompletos y tardíos, impidiendo verificar el respeto a los derechos de los usuarios. Casi 1.000 conexiones eléctricas se realizaron fuera de los plazos legales, afectando familias y comercios. La empresa minera canadiense Mirasol vendió sus 14 proyectos de cobre en Malargüe a Argentina Metals, abandonando su rol operativo en una de las zonas más conflictivas para la minería. En 2025, el gobierno de Mendoza reconoció errores en el protocolo de consulta previa a las comunidades mapuches y debió frenar actividades tras denuncias por violar el convenio 169 de la OIT. El caso escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidenciando la dificultad de operar en este tipo de territorios. Productores del este de Mendoza evalúan cortes de ruta, caravanazos o acampe en casa de gobierno ante la falta de respuestas del Ejecutivo Provincial. El reclamo surge mientras el precio de la uva sería inferior al de 2024, pese al aumento de costos, y algunas bodegas ya anticiparon que no comprarán determinadas variedades. La cadena vitivinícola atraviesa una crisis de consumo y exportaciones que pone en riesgo miles de puestos de trabajo. Vecinos del Cerrito y Cuadro Nacional se oponen a la construcción de una gran penitenciaria en el predio de la actual colonia penal. Denuncian que la obra fue licitada sin considerar el impacto ambiental, sin audiencia pública ni consulta a la comunidad. Los residentes señalan que la zona ya sufre robos e ingresos a viviendas y que la cárcel agravaría la inseguridad. Además, advierten problemas de infraestructura básica, como la falta de cloacas y la pérdida de valor de sus propiedades. La vicegobernadora Eve Casado se sumó al debate sobre apertura de importaciones respaldando a Caputo, afirmando que los mendocinos prefieren comprar ropa en Chile o Miami porque es de mejor calidad y muchísimo más barata. Su declaración contrasta con el cierre de la fábrica de calzado DAS en El Dorado, que dejaría a cientos de trabajadores sin empleo y con la realidad de una provincia donde la industria local se desmorona ante la competencia desleal. Internacionales. El escenario internacional atraviesa horas de fuerte sacudón político, diplomático y moral, con revelaciones que vuelven a poner en cuestión a las élites del poder global. La semana pasada se hicieron públicos millones de documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein, el financista acusado de encabezar una red de abuso sexual, trata y encubrimiento a escala internacional. Los archivos, que incluyen registros, videos y testimonios, mencionan cientos de veces a Donald Trump y una larga lista de figuras de primer nivel: los Clinton, Bill Gates,
el príncipe Andrew, empresarios, científicos, artistas y ex jefes de estados europeos. La filtración expone cómo durante años el horror convivió con el poder político, económico y cultural más concentrado del mundo, protegido por silencios, complicidades judiciales y blindajes mediáticos. Desde Moscú, el enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, afirmó que estas revelaciones generan pánico en las élites occidentales y que el caso deja al descubierto la hipocresía de un sistema que señalaba a los sectores vulnerables mientras encubría abusos en la cúpula de poder global. En ese contexto, Donald Trump volvió a quedar en el centro de la escena internacional. Mientras su nombre aparece reiteradamente en los archivos Epstein, el presidente estadounidense confirmó conversaciones con las más altas esferas de Cuba y aseguró que espera llegar a un acuerdo con la isla. Además, anunció una extensa charla telefónica con Xi Jinping y adelantó que viajará a China en abril, en un intento de distensión en medio de la guerra comercial. Sin embargo, puertas adentro, la tensión política escala. Un senador demócrata pidió evaluar la activación de la enmienda 25 para analizar su capacidad para gobernar. Las tensiones también crecen en Oriente. Irán declaró terroristas a los ejércitos europeos, en respuesta a la decisión del Parlamento Europeo de calificar como tal al cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica. A esto se suma un nuevo foco de conflicto. Teherán incautó 2 buques petroleros en el Golfo Pérsico, acusados de contrabando de crudo, una acción que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad energética y comercio marítimo mundial. Mientras tanto, la tragedia humanitaria en Gaza se profundiza. Un ataque israelí provocó la muerte de un niño palestino de 3 años y elevó a más de 71.000 el total de víctimas fatales desde el inicio de la ofensiva. En un giro de extrema gravedad, Israel expulsó a Médicos Sin Fronteras de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, dejando a la población civil prácticamente sin asistencia médica internacional en un territorio devastado. En paralelo, el tablero global muestra un reordenamiento de alianzas. Rusia y China reforzaron públicamente su respaldo a Cuba, Venezuela e Irán, en abierta oposición a la política exterior de Estados Unidos. Moscú fue aún más lejos y declaró a Corea del Norte como aliado estratégico, no solo en el papel, consolidando un bloque que desafía el liderazgo occidental. En Europa, la disputa es económica. El Fondo Monetario Internacional proyecta que España crecerá en 2026 3 veces más que Italia, un dato que ya alimenta el debate político interno y cuestiona las políticas de ajuste impulsadas por la derecha italiana. Y en África, Burkina Faso disolvió todos los partidos políticos, consolidando el poder del gobierno militar de Ibrahim Traoré, mientras busca legitimarse con avances en infraestructura básica, como el acceso a electricidad en zonas rurales históricamente postergadas. Memes. Vamos ahora sí a la sección de los memes. A ver si nos reímos un rato después de tantas noticias de... Vamos a dejarlo ahí. Bueno, mira, acá tenés un primer meme que es A ver. buenísimo. El pollo reemplaza al asado. ¿Cómo los precios cambiaron el consumo de carne en Argentina? Y bueno, al menos no nos gobiernan los cajas. Y se viene peor con el aumento, los aumentos de la carne. Ahora que vamos a exportarle tanta carne a Estados Unidos... Si se les complicaba con los precios que tenemos ahora, agárrense, porque se viene en serio ahora. Mira esta, ¿eh? Y acá creo que está mal escrito y ya te voy a decir el porqué. A ver. Hola, José, ¿qué hace? Boludo, vengo del futuro. Al pedo todo esto. Y sí, la verdad que sí. Más con lo que están haciendo con el sable de San Martín. Pobre San Martín. ¿Sabes por qué te digo que está mal escrito? ¿Por qué? Porque acá dice hola José y creo que es Juan José, ¿o no? ¿Cómo le he dicho, Milei? Juan José. Juan José. Don Juan José. Don Juan José de San Martín. Y después le roba el sable. Yo no entiendo sinceramente a los granaderos, creo que no entendieron nada, evidentemente. No sé. De soberanía cero. No sé. Es un desastre, sinceramente, cómo los granaderos permiten todo este tipo de cosas. Sí, que se acoplan al circo que se está haciendo. Sí. Porque es eso. O sea, no sé qué tanta de voluntad tienen ellos ahí para hacer, pero es como podrían hacer una diferencia. No es digno lo que están haciendo. No, se pueden rehusar a hacerlo y listo. Pero bueno, qué sé yo. Mira, Y bueno, a ver, sigamos. mira este. Encima la libretita.
Somos gobernados por PDFs, caníbales satánicos, sus motivaciones son ocultas. Eso es muy estúpido. A ellos solo les importa el dinero. Nadie está comiendo bebés. Epstein. Querido diario, hoy comimos los intestinos de un bebé. Alabado sea Moloch. Postdata, hay que recordarle a Bill Gates que libere ese coronavirus para matar a los Goyims. O sea, La libretita. la libretita Epstein Files en rosita y colorcitos pastel. No. Otra vez, el tema de los Epstein Files es realmente... no sé, si no te mueve nada, estás muerto por dentro. Muerto directamente. Y mira, y este último, A ver. Bajó la inflación, no puedo comprar nada. Así me siento yo, la verdad. Baja la inflación, pero sin embargo no se puede comprar nada. O sea, no tiene... No, dejémoslo ahí. No hay más que decir, es bajó la inflación, igual no puedo comprar nada. de hecho, los datos están, el consumo bajó en todos lados. El Y cons- todos los meses baja y baja y baja. El consumo bajó en todos lados. No importa cuándo lo leas. Bueno, y así terminamos otra semana bajo la lupa de Temap. Con un INDEC en llamas, jubilados forzados a retirarse de una miseria, empresas cerrando a ritmo récord como siempre, un ministro de Economía que gasta 1 millón de pesos en un traje económico. Hay que ver que antes se Caputo, ¿eh? Pero bueno, seguramente si le preguntamos a él, seguro, estoy segurísimo que va a decir que todo marcha acorde al plan. Adiós.